Hola, soy Juan Josué y yo les estaré hablando de este tercer tema, el tema de armaduras del curso de estructuras isostáticas del equipo de puentes de acero ASCE FIUNAM. Bienvenidos y empecemos con este tema. Hablaremos de armaduras pasando por estos 6 temas en los pocos videos que tendremos. Primero hablaremos de los tipos de armaduras en este video y qué es una armadura, obviamente. En el siguiente video hablaremos de las hipótesis consideradas al momento de analizar una armadura y cómo funcionan estas. Hablaremos también de la estabilidad de las armaduras y el método de los nodos y el método de las secciones para resolver armaduras. Por último, hablaremos un poco de unas comparaciones hechas en SAP 2000. No vamos a utilizar el software, únicamente lo usaremos de apoyo para mostrar los resultados eh, obtenidos y comparar diferentes armaduras, diferentes configuraciones ante diferentes cargas. Bueno, pues comencemos. Una armadura es una estructura compuesta de elementos rectos que son esbeltos y están unidos entre sí en sus puntos extremos. Estas estructuras están hechas a partir de arreglos triangulares, tienen que estar hechas a partir de arreglos triangulares y sus extremos se consideran unidos a articulaciones. Bueno, una armadura se compone de varios elementos, horizontales, verticales y diagonales. A las horizontales se le puede llamar así, elementos horizontales, o también se le pueden llamar cuerdas inferiores para las de abajo y cuerdas superiores para las de arriba. A los elementos diagonales no hay de otra, solo se le llaman diagonales, pero a los elementos verticales también se le pueden llamar montantes. A un elemento donde llegan dos o más barras se le llama un nodo. Ahora, esta definición de armadura que vemos aquí está un poco limitada, porque para analizar una armadura se toman en cuenta muchas más consideraciones y varias hipótesis que son necesarias para poder analizar una armadura y determinar de manera correcta su funcionamiento. Hablaremos más a detalle de estas hipótesis y el porqué de estas hipótesis en un siguiente video. Bueno, aquí podemos observar un nodo. Un nodo, como ya dijimos, es considerado una articulación, es decir, que el nodo no pone ninguna restricción ante el giro. Es decir, que si tú tomas dos barras que están en un nodo y las tratas de girar, pues vas a poder girarlas, va a actuar como una bisagra. No importa si llegasen nada más dos nodos o cuatro, como en el nodo que vemos al centro. Eso sí, los ejes longitudinales de las barras deben de ser concurrentes. Si los prolongamos, deben de ser concurrentes en el nodo para que esto pueda ser considerado como una armadura. Una consideración importante al momento de analizar armaduras y al momento de diseñarlas es que todas las cargas que se apliquen a la estructura deberán estar aplicadas exclusivamente en los nodos de las armaduras. No se vale eso de aplicar cargas al centro ni cargas distribuidas, precisamente porque no funcionaría de manera eficiente una armadura. Uno de los objetivos principales de una armadura es que sean ligeras y que soporten grandes cargas en comparación con su peso y que además salven grandes claros. Al aplicar cargas al centro de las barras o aplicar cargas distribuidas, una armadura no funcionará eficientemente debido a que está hecha solo de elementos esbeltos. Y los elementos esbeltos pues no funcionan tan bien que digamos cuando les aplicas una carga al centro. Adelante veremos más a detalle más hipótesis como esta y el porqué de ellas. Bueno, el objetivo de un curso de estructuras isostáticas, o al menos uno de los objetivos, es comprender las demandas generadas en los elementos de una estructura debido a las cargas que son aplicadas a esta. En este caso, para armaduras, estas fuerzas internas, estas demandas que nos interesan, se llaman cargas axiales. Axiales porque están aplicadas exclusivamente en los ejes longitudinales de las barras. De esa manera actúan las cargas que son aplicadas en una estructura sobre sus elementos. Estas cargas axiales hay de dos tipos. Si trata de estirar el elemento, se llaman cargas de tensión. Si tratan de comprimirlo, se llaman cargas de compresión. A través de este curso de estructuras isostáticas podremos determinar qué elementos de una armadura están sometidos a tensión y qué elementos están sometidos a compresión. Y mucho más importante, podremos darle una magnitud a esta fuerza interna de tensión o de compresión. Eh, con esta magnitud podremos tomar decisiones importantes como la sección que vamos a utilizar, el tipo de acero que podemos utilizar. Ya vimos en el curso algunas propiedades de secciones como momentos de inercia, etc. Bueno, entonces hablemos ahora un poquito de acero, algo rapidísimo.
El acero es un material muy noble, es muy eficiente, que tiene unas excelentes propiedades mecánicas. El acero es un material que trabaja muy bien a compresión y a tensión, pero funciona muchísimo mejor a tensión. Los elementos de acero por lo general son elementos esbeltos, como los usados en armaduras o en vigas de marcos. Bueno, el acero funciona muy bien a tensión, pero debido a que los elementos de acero son esbeltos, cuando están sometidos a compresión, pueden tender a pandearse si la carga de compresión es muy grande. Bueno, dicho esto, cuando nosotros analizamos una armadura o diseñamos una armadura, buscamos que la mayoría de elementos estén trabajando a tensión para que la armadura esté trabajando de una manera muy eficiente y estemos aprovechando las características del acero y por supuesto le demos una mejor estabilidad. Bueno, ahora hablaremos de tipos de armadura. Aquí vamos a presentar 6 tipos de armaduras. Las armaduras pues tienen su nombre estará relacionado con su configuración. Pues no, no es así. Las armaduras recibieron su nombre debido a que antes estas se patentaban y tienen el nombre de la primera persona que la usó en una techumbre o en un puente y decidió patentar esta armadura. Entonces no, no hay relación entre la armadura y la configuración de esta. Aquí hablaremos solo de 6, aunque hay una gran variedad, y hablaremos algunas de sus propiedades, aunque a manera de introducción, porque más adelante en los videos iremos desarrollando eh, estas particularidades de cada armadura, la función de cada una de estas, su uso y sus propiedades, para ver si de verdad se cumplen o bajo qué condiciones estas propiedades se van a cumplir. Las primeras armaduras que vamos a comparar son la armadura tipo Pratt y la armadura tipo Howe. Estas armaduras, si las ves de reojo, pues se ven muy iguales. La armadura tipo Pratt está hecha de solo montantes y diagonales que abren hacia afuera de la armadura, mientras que la tipo Howe, las diagonales abren hacia adentro de la armadura, se inclinan hacia el centro de la armadura. Muy bien, en una armadura tipo Pratt y una armadura tipo Howe, los elementos van a trabajar en tensión y en compresión, como en cualquier otra armadura. En la armadura tipo Pratt, las diagonales trabajarán en tensión y las montantes, o sea, las verticales, en la mayoría de los casos trabajarán en compresión. Mientras que en la tipo Howe sucede al revés. Las diagonales trabajarán en compresión y las montantes trabajarán en tensión. Estas dos armaduras fueron patentadas en 1840. Como ya mencionamos, nos conviene más que la mayoría de elementos deben de estar trabajando tensión. Es lo que nos conviene. Sin embargo, cuando no se puede evitar que haya elementos a compresión. Entonces, ¿qué elementos queremos que estén a compresión? Pues los que nos conviene que estén a compresión son los más cortos, porque los más cortos resisten mejor el pandeo que los más largos. En este caso, la armadura tipo Howe, vemos que las diagonales, que son los elementos más largos, están sometidos a compresión. Entonces, como que la armadura tipo Howe no será muy eficiente si trabajamos con acero. Pero precisamente porque estas armaduras fueron diseñadas en 1840 por primera vez, o bueno, se patentaron en esa fecha, la mayoría de estructuras eran en Estados Unidos, en América, estaban hechas de madera. Entonces el uso de acero era como que muy caro o no era muy accesible. Y en las armaduras el acero se usaba principalmente en las montantes. Como se quería aprovechar al máximo las propiedades del acero por ser un elemento caro y poco accesible, se buscaba en la armadura Howe que las verticales, que estaban hechas de acero, estuvieran trabajando a tensión para aprovechar precisamente los beneficios de este material. Es el porqué de la armadura Howe. Bueno, seguimos. Ahora vamos a comparar la tipo Warren consigo misma, es decir, la Warren y su variante con montantes. La armadura tipo Warren es una configuración de triángulos equiláteros, aunque no necesariamente pueden ser equiláteros, pueden tener otros ángulos. La mayoría bueno, no la mayoría, algunos libros y algunos artículos dicen o establecen que para que una armadura Warren sea eficiente ante cargas gravitacionales, cargas verticales, este ángulo entre la horizontal y las diagonales debe de estar entre 45 y 60 grados. De esa manera la armadura Warren será más eficiente. Bueno, pues ¿cómo trabajan sus elementos? Trabajarán en alternancia, compresión y tensión. Es decir, uno va a trabajar a compresión, el otro a tensión, uno compresión, otro tensión, o al revés, tensión, compresión, tensión, compresión. Y una de las ventajas de esta armadura, a comparación de las dos que vimos anteriormente, es que es más ligera y es más eficiente en cuanto a carga aplicada y peso de la armadura, precisamente porque no tiene montantes. Aunque
hay una variación con montantes. Puede ser solo con las montantes de abajo o solo con las montantes de arriba. Esta configuración de armadura tipo Warren todavía conserva la alternancia de trabajar a tensión y a compresión los elementos, uno a tensión, otro a compresión, uno a tensión, otro a compresión, uno a tensión, otro a compresión, etc. Pero la peculiaridad de esta variedad de Warren es que varios de sus elementos no trabajan. ¿Qué es esto de que no trabajen? Como vimos aquí, los elementos de una armadura pueden trabajar a tensión y a compresión. Pero ¿qué pasa si en una armadura existe un elemento que no recibe ninguna fuerza interna? Es decir, que las cargas que se aplican a la armadura, a la estructura, no producen ninguna fuerza interna en el elemento, como este de aquí. Se dice que el elemento pues no trabaja porque no está sometido ni a tensión ni a compresión. Estos elementos que no trabajan en la variedad Warren con montantes, pues precisamente son las montantes. ¿Y para qué servirán estos elementos si no resisten ninguna carga interna? Pues en general sirven para añadir estabilidad a la estructura y cuando un elemento horizontal es muy largo y está sometido a compresión, estas barras que no trabajan disminuyen el pandeo o impiden el pandeo en estos elementos. Más adelante hablaremos en un video exclusivo de estos elementos que no trabajan y su función en las armaduras. Por último, hablemos de las armaduras tipo K y de las armaduras tipo Baltimore. Estas armaduras son curiosas, tienen propiedades curiosas. Primero la tipo K, la propiedad curiosísima, que a mí se me hace muy curiosa, que ustedes también creo, es que las fuerzas axiales de la parte superior, es decir, las barras de arriba, las cuerdas superiores, tienen la misma magnitud que en la parte inferior, pero con el efecto contrario. O sea, hay simetría de, podemos decirlo, de cargas internas. Es decir, si, por ejemplo, si este elemento de aquí está trabajando a compresión, a 1000 newtons de compresión, pues mira, este elemento va a estar trabajando también a 1000 newtons, pero en tensión. Es decir, lo opuesto, la misma magnitud, pero el efecto opuesto. Y lo mismo sucede con estas diagonales. Si esta está trabajando, digamos, a 500 newtons a compresión, pues esta también va a trabajar a 500 newtons, pero no va a trabajar a compresión, va a trabajar a tensión. Esta es la peculiaridad de las armaduras tipo K. Ahora, hablando de la armadura tipo Baltimore, la armadura tipo Baltimore es una variación de la armadura tipo Pratt. Como podemos ver aquí, es una tipo Pratt con más elementos. Las diagonales, esta armadura tipo Baltimore conserva las propiedades de la armadura tipo Pratt, que las diagonales largas, estas de aquí, las diagonales están en tensión, mientras que las montantes siempre van a estar, bueno, la mayoría de los casos van a estar a compresión. Ahora, ¿qué tiene de peculiar esta armadura tipo Baltimore? Que muchos de los elementos de esta no trabajan. ¿Cuáles son estos elementos que no trabajan? Pues son precisamente estos pequeñitos que están aquí en la parte inferior de la armadura. La mayoría de estos, ante varias condiciones de carga, no van a trabajar, es decir, que no se van a generar eh, ni tensiones ni compresiones en ellos debido a las cargas que se apliquen a la armadura. Pero ¿para qué sirven estos elementos en esta armadura tipo Baltimore? ¿Solo sirven para agregar peso? Pues evidentemente no. Eh, estos, estos elementos que no trabajan añaden mucha estabilidad a la estructura ante cargas no esperadas y también ante pandeo. También ayudan a controlar la deflexión. Esta armadura tipo Baltimore, a pesar de ser más pesada y tener una configuración más difícil de manufacturar, por decirlo así, va a soportar más peso y y tendrá menor deflexión ante mismas condiciones de carga que con otras armaduras. Bueno, es importante mencionar que estas propiedades que mencionamos de las armaduras, como el trabajo a tensión o a compresión, se cumplen solo para algunas configuraciones de carga. Estas configuraciones de carga, les voy a hacer el spoiler de una vez, son únicamente para cargas gravitacionales, es decir, cargas como de este tipo que actúan hacia abajo, como, no sé, un carro, etcétera, peso muerto, lo que te imagines. Entonces, no siempre se va a cumplir estas propiedades que presentamos aquí y más adelante analizaremos más a detalle las propiedades de cada una de estas armaduras al momento de estar desarrollando ejercicios de armaduras y su solución. Bueno, referente a los puentes de cero, aquí hay unos puentes presentados por otros equipos de otros países, no sé, me los encuentro por internet.
Esta armadura que vemos aquí parece ser una tipo Pratt, pero cuando a la tipo Pratt se le pone un arco, ya no se llama Pratt, ahora se llama armadura tipo Parker. Ya sabemos las propiedades de esta, tiene las mismas propiedades que una tipo Pratt. Ahora, este puente de aquí trabaja mediante un arco armadura y un riel armadura. Este puente de aquí abajo, el de en medio, o sea, al parecer, bueno, no al parecer, es una armadura tipo Warren sin montantes, una armadura tipo Warren así simple, lo que tiene por un riel. Trabajará por riel o por arco, pues no se ve en la foto, pero el de abajo definitivamente trabaja exclusivamente por una armadura en riel. Esta armadura pues es una configuración de solo X y que yo sepa no tiene algún nombre específico. Muy bien, y en lo que nos concierne a nosotros, esto es uno de los puentes presentados en la temporada pasada y el arco de este puente pues es una armadura tipo Parker, es una armadura tipo Pratt pero simulando un arco. Este puente trabaja mediante una armadura arco y una armadura riel. La armadura riel podemos ver que tiene una configuración Pratt, luego sigue Pratt y aquí se voltea, luego sigue Pratt otra vez y Pratt, 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 Pratt. Era lo que más nos convenía, pero eso lo determinarán ustedes después. Bueno, esto fue todo por la introducción al curso de estructuras isostáticas. En el siguiente video discutiremos más a detalle las hipótesis necesarias para analizar una estructura y el porqué de estas hipótesis. No sé si han escuchado por qué, ¿no? Por qué se decidió? ¿Por qué se decidió que fueran ecuaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues gracias por su atención. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un siguiente video.